Entonces, vamos a comenzar con teoría de conjuntos. Vamos a definir primero cuáles son los elementos básicos de un conjunto, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un conjunto? Simplemente es una colección o reunión de objetos que cumplen una cierta característica común. Por ejemplo, tenemos los conjuntos numéricos, los reales, que contemplan todos los números, positivos, negativos, números fraccionarios, números decimales, el número pi, el número e, el conjunto más grande son los números reales. En el conjunto Z, que son los números enteros, ¿quiénes viven ahí? Viven todos los números enteros negativos, el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. En C son los números complejos. Para efectos prácticos nuestros, nosotros solamente les vamos a mostrar los números complejos, pero no vamos a trabajar con ellos. Todavía, digamos, más adelante sí. ¿Ya? Q son los números que son de la forma, ya lo vimos ya, de la forma A partido por B, que son las fracciones. ¿Ya? Y los naturales son el 1, el 2, el 3, o sea, los naturales son Z positivos, o sea, los números enteros positivos. ¿Ya? Bueno, y este es un conjunto, cada uno de estos conjuntos tiene infinitos elementos. Este que está acá es un conjunto finito porque podemos contar exactamente cuáles son los elementos que están acá, ¿no es cierto? El elemento 1, el 3, el 5, el 7, etc. Y este otro conjunto que contempla colores, el color verde, el color amarillo, el color azul, el color rojo, ¿ya? Los conjuntos los vamos a denotar por las letras mayúsculas, A, B, C, D, etc. Y los elementos, las letras minúsculas, ¿ok? Cuando hablamos primero del concepto X pertenece a un conjunto A, que se escribe X pertenece a, se lee X pertenece a. De lo contrario, se escribe X no pertenece a. ¿De acuerdo? Una E con una rayita significa que ese elemento no está en A. ¿Ok? Entonces la negación de X pertenece a es X no pertenece a. Por ejemplo, si nosotros, aprovechemos al tiro, si nosotros, por ejemplo, tuviésemos este conjunto que está acá, el conjunto A. El 0, el 1, el 2, un conjunto formado por el 2 y el número 7. Nosotros podríamos decir que 0 pertenece al conjunto A, ¿no es cierto? Y esto sería verdadero. Podríamos decir que el elemento formado por el 2 pertenece a. ¿Por qué? Porque este está acá, está jugando, claro, es un conjuntito pequeño, por decirlo, pero si lo ponemos acá en este conjunto, está jugando el rol o el papel de un elemento, por lo tanto es válido ponerlo pertenece a. Por lo tanto, el 10, por ejemplo, no pertenece a. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo uno sabe si la pertenencia corresponde o no corresponde, o una afirmación es verdadera o falsa? Simplemente uno mira el elemento que dice que pertenece a, y lo busca en el conjunto. Si está, significa que pertenece. Si no está, como en el caso del número 10, que nosotros lo buscamos, no está, significa que no pertenece y es una E con una rayita. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, por ejemplo, sea A, el conjunto A, los X que pertenecen a los naturales, primero nosotros definimos en qué mundo estamos trabajando. Dice, sea X que pertenece a los naturales, tal que X es un número impar y X es menor que 10. Entonces, si ustedes se fijan, este conjunto está descrito por comprensión. ¿Cuándo un conjunto se describe por comprensión? Cuando uno define la característica de los elementos que viven en el conjunto, ¿ya? Eso sería por comprensión, ¿ya? Y por extensión es cuando uno dice exactamente cuáles son los elementos que están en este conjunto. Acuérdense que los naturales es el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces dice, A son todos los X que pertenecen a los naturales. Ah, entonces aquí me están diciendo, ¿dónde tengo que ir a buscar mis X? Ah, los tengo que ir a buscar acá. Tal que, esa rayita, el X es un número impar y el número es menor que 10. Entonces, ¿cuáles son los impares menores que 10? Sería el número 1, el número 3, el 5, el 7 y el 9, ¿cierto? El 10 no, porque el X dice menor estricto que 10. O sea, el X no puede ser 10. ¿De acuerdo? Y este conjunto que está acá corresponde
a el conjunto A. Esto está escrito por extensión, ¿de acuerdo? Por extensión es cuando uno exhibe exactamente cuáles son los elementos que están en el conjunto, ¿de acuerdo? Y por comprensión, cuando uno da la característica de los elementos que están en el conjunto. Entonces, por ejemplo, dice B, son todos los X en Z, en los números enteros, tal que X es divisor de 19. ¿Cuáles son los divisores del 19? Siempre está el más menos 1. Si los divisores los estamos tomando en Z, acuérdense que en Z tenemos todos los números, el menos 4, el menos 3, el menos 2, menos 1, 0, 1, 2, puntitos, puntitos, puntitos. Esto es el conjunto Z. Entonces dije X vive en Z, tal que son los divisores del 19. Los divisores del 9 siempre va el más menos 1. El más menos 1. Y después vamos buscando más divisores. Pero los divisores del 19, más menos 19, por eso se considera el positivo y el negativo. ¿Por qué? Porque estamos tomando los números en Z. Si tuviéramos los números, los naturales, o en Z más, acuérdense que Z más es igual que los números naturales, o sea, es el 1, el 2, el 3, el 4, solamente aquí habríamos considerado el número 1 y el número 19. Pero como estamos tomándolos en Z, tomamos el más menos 1 y el más menos 19. ¿Ya? Bien, y hay otro ejemplo de los escritores chilenos, y después del tal que viene la condición que tienen que cumplir, y así uno los puede buscar y puede decir cuáles son, ¿ya? En general nosotros vamos a trabajar con diagramas de Venn, que son estos diagramas que están acá, pero específicamente siempre hay que ubicarlos en el contexto de un conjunto universo, o sea, uno tiene que ubicar acá en un universo donde uno está trabajando, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí dice B, son todos los X en los naturales, tal que 5X es menor o igual que 45. Si se fijan, el 5 pasa dividiendo al 45, nos queda 45 partido 5, o sea, son los números menores o iguales que 9. ¿Dónde los estamos buscando? En los naturales. Entonces, en este caso particular, nuestro universo, que podríamos considerar en este conjunto, son los naturales, porque ahí nos dice que vamos a buscar esos numeritos. Entonces, ¿cuáles son esos números? Son todos los números naturales menores que 9, o sea, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Ya? Y todos los otros números naturales están aquí afuera, en la parte de afuera. O sea, aquí está el 10, el 11, el 12, etcétera, 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 infinitos números más. ¿De acuerdo? Esto es un diagrama de Venn. Es un diagrama donde aparece un conjunto universo y aparecen todos los conjuntos acá adentro que están involucrados en un determinado enunciado. ¿De acuerdo? Ya. Vamos a definir qué cosa es la igualdad entre dos conjuntos. Dos conjuntos van a ser iguales cuando se tiene que para todo X en un determinado universo, X pertenece a A, sí, solo si X pertenece a B. ¿Ya? Acuérdense que significa que todos los elementos que están en A la vez también están en B. ¿De acuerdo? A es igual a B, sí, solo si A está contenido o es igual a B, y B está contenido o es igual a A. O sea que si nosotros, por ejemplo, quisiéramos probar que cuando a uno le piden, por ejemplo, probar que un conjunto es igual a otro, para probar que un conjunto es igual a otro, uno tiene que hacer dos cosas. Probar que A está contenido o es igual a B. ¿Qué significa probar esto? Significa que para todo elemento, para todo X que viva en A, nosotros tenemos que probar que también vive en B. Eso sería probar que A está contenido es igual a B. Tomamos un elemento general de A y probamos que también está en B. Y además, tenemos que probar que B está contenido o es igual a A. Cuando hablamos de contenido, estamos diciendo que todos los elementos que están en B también tienen que estar en A. O sea, tenemos que tomar un elemento que viva acá y probar que también vive en el otro conjunto. Cuando nosotros hemos probado estas dos condiciones, significa que A es igual a B. ¿De acuerdo? Y los conjuntos serían iguales. ¿De acuerdo? Ya.
Y cuando claramente, por ejemplo, cuando vamos a hablar de que un conjunto no está contenido en otro, cuando hay un elemento acá en A que no está en B. ¿De acuerdo? Así de simple. O sea, basta que exista un elemento en este conjunto que no esté en el otro para que nosotros digamos que A no está contenido en B. ¿Ok? Ya. En el contexto de los conjuntos numéricos, nosotros podríamos denotar de esta manera. El que está más afuera son los números complejos, que como les dije, los vamos a nombrar nomás. Dentro de los números complejos están los números reales. Los reales son todos los números, digamos, que no son complejos, por supuesto. Los reales también son números, en un caso particular de los números complejos. En los reales están los números racionales y los irracionales. Los que están fuera de los números racionales, que son las fracciones, están en este pedacito que está acá afuera. ¿Ya? Y dentro de las fracciones están los números enteros, y dentro de los números enteros están los números naturales. ¿Ya? ¿Ok? Vamos a decir que un conjunto es subconjunto propio de otro si todo elemento de A es también elemento de B. Y además existe por lo menos un elemento de B que no es elemento de A. Ya, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente, miren. Ser subconjunto propio significa que A está contenido en B, pero no son iguales. O sea, la posibilidad de que los conjuntos sean iguales no está contemplada acá. O sea, A es subconjunto propio de B si todos los elementos que están en A están en B, pero hay por lo menos un elemento en B que no está en A. Porque ese es, cuando digo por lo menos, podrían haber más de uno, pero si hay por lo menos un elemento en B que no esté en A, significa que los conjuntos no son iguales. Y por lo tanto, este está contenido en este, pero este no está contenido en el anterior. ¿De acuerdo? Y por lo tanto no son iguales. A eso llamamos subconjunto propio. O sea, cuando un subconjunto está contenido... Perdón. Ay. Ya, ¿de acuerdo? Eso es subconjunto propio. Ya, hay ciertas propiedades que son las siguientes. Estas propiedades son como uno las tiene que tener presentes porque después las vamos a utilizar, ¿ya? Primero, un conjunto siempre está contenido o es igual a sí mismo. Eso es como obvio, ¿no es cierto? Un conjunto siempre está contenido o es igual a sí mismo. Un conjunto siempre es igual a sí mismo, obvio. Si A es igual a B, esto es equivalente a que digamos que B es igual a A. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C, ¿ya? O sea, en el fondo, si tenemos un conjunto que es igual a otro, y ese otro es igual a un tercero, entonces significa que el primero tiene que ser igual al tercero. ¿De acuerdo? Esto es como la transitividad. Si tenemos que hay un conjunto A que está contenido en B, y B está contenido en C, entonces necesariamente A está contenido, el primero está contenido en el último. Ya, transitividad de la inclusión. ¿Ya? Fíjense, en la demostración de la condición número 4, dice A igual a B y B igual a C, implica que A es igual a C. ¿Ya? Entonces, fíjense, ¿qué tendríamos que probar? Que A es igual a C. A ver, esta demostración la podríamos hacer de la siguiente manera. ¿Qué significa que para hacer esta demostración, esta que está acá, esta es la hipótesis y esta es la tesis, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nosotros sabemos esto y tenemos que llegar a esto que está acá. Entonces, en el fondo tenemos que probar que A es igual a C. ¿De acuerdo? Más o menos siguiendo esta línea, pero ¿cómo uno prueba que A es igual a C? Tiene dos posibilidades. O sea, perdón, tiene que probar dos cosas. Que A está contenido en C y, segunda cosa, que C está contenido en A. ¿Cierto? Este está contenido en el segundo y el segundo está contenido en el primero. Entonces, demostración. Para probar la primera parte,
que A está contenido en C, nosotros vamos a tomar un elemento que viva en A. Entonces, sea X que pertenece a A. El sea estamos diciendo que tomamos un elemento general del conjunto A. Por hipótesis, esta es la hipótesis, ¿no es cierto? Por hipótesis, nosotros, ¿qué sabemos si X vive en A? Como por hipótesis, como A es igual a B, significa que el X también pertenece a B, ¿no es cierto? Sí, pues, si A es igual a B. O sea, aquí arriba la justificación es que A es igual a B. Por lo tanto, X pertenece a B. ¿Qué sabemos además? Como B es igual a C. Fíjense que arriba de la implica yo estoy poniendo la justificación. ¿Ya? B es igual a C. Por lo tanto, si X pertenece a B, X pertenece a C. Entonces, ¿qué probamos? Tomamos un X en A y que llegamos a que X también está en C. Por lo tanto, el A está contenido o es igual a C. Tomamos un elemento acá y probamos que está en el otro lado. Entonces, la primera parte, check, estaría lista. ¿Qué pasa con la segunda parte? Tomamos un elemento que viva en C y queremos llegar a probar que también vive en A. ¿Qué significa que este elemento viva en C? Por parte de la hipótesis que nos dice que B es igual a C, como B es igual a C, si X está en C, implica que X también está en B, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque B es igual a C. ¿Qué significa que esté en B? También por hipótesis, porque A es igual a B, significa que el X también está en A, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que C está contenido es igual a A. ¿Por qué? Porque tomamos un elemento en C y probamos que también está en A. Entonces, por I y 2I, porque se cumplieron las dos, el conjunto A es igual al conjunto C. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de borrar? ¿No? Ya, dígame. Profe, Oh, dígame. eh, Me devuelvo. en las dos, por ejemplo, ¿Mm? eh, ¿cómo sabe que A sí está en C? Esa parte no me quedó clara. A ver, la idea es que estamos en la parte 2, estamos probando que C está contenido en A. Entonces, si nosotros tomamos un elemento general de este conjunto y llegamos a probar que ese elemento general también vive en este, significa que este está contenido o es igual a este. ¿Estamos de acuerdo en esa premisa? ¿Cierto? Eso es como, ¿ya? Entonces, partimos tomando un elemento que viva acá. Aquí está en C. Fíjense que esta es la hipótesis general del ejercicio, que A es igual a B y que B es igual a C. Por lo tanto, si tomamos un elemento que está en C, dado que C es igual a B, lo mismo que B es igual a C, dado eso, si está en C, también está en B. ¿Se fija? Porque si vive en C, pero C es igual a B, significa que vive en B. ¿De acuerdo? Si vive en B, por hipótesis, sabemos que también vive en A, porque A es igual a B. Por lo tanto, X vive en A. ¿Se fija? Pues los conjuntos son iguales. Si está en B, pero B es igual a A, por lo tanto, si está en B, significa que está en A. Luego, ¿qué hemos probado? Que el X que está en C también vive en A. Por lo tanto, C está contenido es igual a A. Y si uno tiene que A está contenido igual a C y C está contenido es igual a A, significa que los conjuntos son iguales. ¿Lo entendió ahora, estimada? Eso sería como para demostrar solamente con letras la 4. Pero si tuviéramos valores específicos sería distinto, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que si, por ejemplo, usted tiene definido el conjunto A, por ejemplo, el número 1, 2, 3, y usted tiene el conjunto C, el 1, 2, 3, 4, 5, claramente usted tendría que tomar cada elemento de A y mostrar que está en el otro. ¿No entiende? O sea, es poco probable que aparezca una cosa así en alguna parte, porque es como demasiado facilito. ¿Ya? Pero sí, Mm. si usted tuviera claramente cuáles son los elementos que están en el conjunto, basta que usted tome uno y muestre que está en el otro lado nomás. ¿De acuerdo? Esto, Ujú. esto es una demostración en general. ¿Ok? ¿Ya? Ok, gracias. ¿No hay de qué? Ya.
Ahora, una cosa importante es la definición del conjunto vacío. Es media tonta la definición de conjunto vacío, tonta en el sentido de que así como uno dice, claro. Vacío son todos los elementos que están en un cierto conjunto A, tal que X es distinto de X. Esto es una contradicción, ¿no es cierto? Porque no hay ningún elemento que sea distinto a sí mismo. Eso es una contradicción. En el conjunto vacío simplemente es el conjunto que no tiene ningún elemento. Esto es el conjunto vacío. Este símbolo representa el conjunto que no tiene elementos. Aquí no hay ningún elemento. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. El conjunto unitario singleton son estos conjuntos. Son los conjuntos que, por ejemplo, donde aparece un solo elemento. Eso se llaman conjunto unitario o singleton. ¿Ya? Para referirnos a la cantidad de elementos de un conjunto, vamos a usar la palabra cardinalidad. Por ejemplo, si el conjunto A fuese el número, perdón, el 10, el 15 y el 8. La cardinalidad, que se representa por este gatito, es contar los elementos que están en el conjunto. Por ejemplo, aquí hay un elemento, dos elementos, tres elementos. O sea, cardinalidad de A es 3. ¿De acuerdo? Si los elementos del conjunto A fuesen, por ejemplo, pares ordenados, el 1,2, el 3,4, el 10, menos 1, el 4,5. ¿Cuál sería la cardinalidad de A? ¿Cuántos elementos? 4, ¿no? 4. Porque los elementos que están en A, en este caso, son pares ordenados. Este es un elemento, este es otro elemento y otro elemento. 4 elementos. ¿De acuerdo? Ya. Cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que están en ese conjunto. Ya. Ahora tenemos así como hemos sentado como las bases y hemos unificado el lenguaje respecto de, como por ejemplo, de qué son los conjuntos, cuál es el conjunto vacío, cuál es el conjunto universo, que es el que contiene todos los elementos de un determinado problema, de una determinada cuestión, de una situación. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a jugar como con estos conjuntos, ¿ya? Vamos a hacer ciertas operaciones, vamos a crear nuevos conjuntos a partir de ciertos conjuntos dados, ¿ya? Entonces, primero, la unión de dos conjuntos. Si tenemos un conjunto universo, que es este que está con el rectángulo, A unión B. A ver, la manera general en la que uno puede dibujar el conjunto A y el conjunto B, cuando hay solamente dos conjuntos en un problema, es esta que está acá, A unión B. Fíjense, por definición, son todos los X, estos X claramente pertenecen a un universo, tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, en la unión, nosotros estamos tomando los elementos que están en A o están en B. Por ejemplo, miren, los elementos que están en este pedacito, en esta región, solamente están en A. Por lo tanto, están en la unión. Los elementos que están acá afuera solamente están en B. Por lo tanto, están en la unión. Porque para estar en la unión basta que estén en un conjunto o en otro. Y los que están acá entre medio están en A y también están en B, por lo tanto están en la unión. O sea, en el fondo la unión de dos conjuntos es simplemente juntar los elementos que están en A y juntarlos con los elementos que están en B y hacemos un nuevo conjunto que este conjunto es A unión B. Aquí un pequeño ejemplo, después vamos a aterrizar en un caso particular, más abajito, vamos a hacer después que veamos la unión, la intersección, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué cosa es la intersección de dos conjuntos? Son todos los elementos que están en A, son todos los X en el universo, tal que X está en A y X también está en B. La unión de dos conjuntos correspondería a esta partecita que está acá. ¿De acuerdo? ¿Ya? Son los elementos que se repiten. Cuando esa intersección, o sea, no hay elementos en común, cuando esa intersección es el conjunto vacío, o sea que no hay ningún elemento acá, o sea, no hay ningún elemento que esté a la vez al mismo tiempo en A y en B, vamos a decir que los conjuntos son disjuntos. ¿Ya? Entonces, antes de ver estas propiedades, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito
Me voy a ir a la pizarra. Mejor, tengo más espacio. Ya. Por ejemplo, consideremos el siguiente conjunto universo. ¿Ya? Por ejemplo, el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y el conjunto A formado por el -1, el 1 y el 2. Y el conjunto B formado por el 2, el 3, el 4, el 2, 3, 4. ¿Ya? Primero vamos a hacer un diagrama de Venn que plantee esta situación. ¿Ya? ¿Cómo hacemos un diagrama de Venn? Primero dibujamos en un rectángulo el conjunto universo, que en este caso el conjunto universo es ese que está ahí. O sea, en este rectángulo tienen que aparecer todos los elementos que están en el universo. Y después aparece un conjunto A y un conjunto B. Primero tenemos que ver si A está contenido en B o B está contenido en A, antes de hacer el dibujo. Claramente el A no está contenido en B, y ni el B está contenido entero dentro de A. Por lo tanto, si un conjunto estuviera contenido dentro de otro, lo tendríamos que dibujar acá adentro de esa manera. Pero no es el caso, ¿no es cierto? Porque no hay ninguno de los conjuntos que esté íntegramente contenido en el otro. Entonces vamos a dibujar un conjunto A aquí, y vamos a dibujar un conjunto B aquí. Ya. Esto es G, y este lila es A. ¿Ok? Entonces lo primero que hacer para completar este diagrama es que pongamos primero en la intersección de los conjuntos. ¿Qué elementos hay miremos cuáles son los elementos que están en A intersectado con B? A intersectado con B son los elementos que están en común. ¿Cuáles serían esos? Uno mira los conjuntos y dice, pero aquí hay uno solo que se repite en los dos. Por lo tanto, A intersectado con B, eso sería solamente el número 2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá adentro ubicamos al número 2 nomás, porque es el único que es común a A y que también pertenece a B. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿Estamos? profe. Ya, súper. Ok, sigamos. Después vamos a ver cuáles son los elementos que están en A. En A está el -1. ¿Lo tengo acá escrito? No, así que lo ponemos. Está el número -1. Está el 1. ¿Aparece acá? No, lo ponemos. Por lo tanto, tiene que estar acá porque son los elementos que están en A. ¿Cuántos elementos tiene A? El -1, el 1 y el 2. O sea, tiene 3 elementos, serían esos que están ahí. ¿Cuáles son los elementos que están en B? Tenemos el 2, y está dibujado acá porque está en B. El 3 no está aquí, lo ponemos, y el 4 no está aquí, lo ponemos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el conjunto A listo, el conjunto B listo. Ahora, fíjense cuál es el universo. El universo dice el -2. ¿El -2 aparece acá? No, por lo tanto está aquí afuera. ¿Ya? Porque ya teníamos listos nuestros conjuntos. El -1 está ahí, así que lo tenemos listo dentro del universo. El 0 no está, lo ponemos acá afuera. El 1 está listo. El 2 está listo. El 3 también está listo. El 4, ahí lo tenemos. Y el 5 no está, así que está aquí afuera. ¿De acuerdo? Entonces, A intersectado con B son todos los elementos que están en A y en B al mismo tiempo. ¿Qué cosa es A unión B? A ver, si yo voy a hacer unas rayitas acá encima para ir graficando. A ver, A intersectado con B, así como correspondería a los elementos que están acá, ¿no es cierto? Y ese solamente es el 2, son los elementos que están en A y que están en B a la vez. ¿Ok? Eso sería inter B. ¿Qué cosa es A unión B? A unión B son todos los elementos que están en A o que están en B. Por lo tanto, correspondería a todos los elementos
que están en esta región achurada, ¿cierto? O sea, ¿cuáles serían esos elementos? Sería el 1, el menos 1, perdón, que me comí el signo, el 2, el 1, el 3, el 4. No necesariamente en los conjuntos tienen que estar esto ordenado, ¿ya? Porque es un conjunto de elementos, nomás, es como un montón de elementos, se escriben nomás. A unión B sería esto que está acá. Fíjense que el 2, a pesar de que está en el A y en el B al mismo tiempo, se copia una sola vez, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería A unión B. Voy a aprovechar el ejercicio. Quiero borrar esa rayita, a ver si, ojalá que no me borre nada más. Ah, qué bueno. Bueno, sí. Ya, fantástico. Ya. Y aquí me comí el 1, 3 y el 4. Ya, ahí. Voy a aprovechar este ejemplo, ya que nos fuimos a la pizarra, para presentarles otros conjuntos y aterrizarlo en este mismo diagrama, para que se entienda el concepto. El complemento de un conjunto A, en general, A complemento, con esta C o con una comita, en algunos libros texto aparece con una comita, son todos los elementos que pertenecen al universo, tal que X no pertenece a A. Esta notación que nos está indicando son los elementos que no están en A. En este gráfico, ¿cuáles son los elementos que no están en A? Fíjese, este es el conjunto A. Estos elementos están en A. A complemento, de manera, corresponde a los elementos que están fuera del conjunto A. ¿Se fijan? Todos estos elementos no están en A. Entonces, en este caso particular, de acuerdo a esta definición general, ¿qué cosa sería A complemento? A complemento va a ser el menos 2, porque no está en A, el 0, el 3, no está en A, el 4 y el 5. Fíjense ustedes que también uno lo puede pensar de la siguiente manera. ¿Cuánto le falta a A para completar el universo? Tenemos el menos 1, el 2 y el 1. ¿Qué nos falta? El menos 2, el 0. Fíjense cuántos elementos hay. 1, 2, 3, 4, 5. Más estos 3 darían los 8 elementos que están en el universo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Se fijan? O sea, en el fondo, A complemento, también podríamos interpretarlo como lo que le falta a A para completar el universo. ¿Se entendió esto, estimados? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya, genial. Ya, eso es el complemento. Eso es el complemento de un conjunto. Ahora, aprovechando, es que este ejercicio lo encuentro como súper bueno explicar con un ejemplo aterrizado. Ya, en el mismo ejercicio, pero voy a borrar un poquito esto. Ya, eso es el complemento de un conjunto. ¿Ya? Lo que le falta al conjunto para completar el universo. Ya, hay otro conjunto que se define con letra, que es el siguiente, es la diferencia, la N me quedó fea, diferencia entre el conjunto A y B. Esto que estoy escribiendo acá en general es para no volver al apunte, digamos, ¿ya? Se define de la siguiente manera, como A menos B. Con en algunos textos aparece derechita, pero es un tema de la escritura nomás, pero en estricto rigor es así media inclinada. A menos B. Por definición, son todos los X que pertenecen al universo, tal que X pertenece a A, pero Y, X no pertenece a B. A ver, de acuerdo a esa definición,
¿cuáles serían los elementos que están en este caso particular, sin explicar, qué sería A menos B en este ejemplo? Tienen 2 minutos para pensarlo. Serían todos los elementos menos el 3 y el 4. Escuché de nuevo, porfa. ¿Cuáles serían los elementos? Todos los elementos menos el 3 y el 4. ¿No? Todos los elementos que están ¿dónde? En el conjunto A y en el universo, menos los de D, o sea, 3 y 4. Eso sería el -1, el 1, el 2, el 5, el -2 y el 0. El 1, dícteme, estoy escribiendo. Menos 1, El 1. 2, el -2, el 5 y el 0. Ya, ¿los compañeros están de acuerdo con eso o no? Miren las condiciones, dice, son todos los X en el universo del que X está en A y X no está en B. Sí, yo creo que está bien. El 2 no estaría tampoco, ¿cierto? No sé. Tengo una pregunta. Yo sacaría el 2. El menos, Así es, ¿no? el -1 está en A, Sí. Sí. no pertenece a B, No. No. y que este estaría correcto. ¿Cierto? ¿Sí? Estaría correcto. Ujú. El 1 pertenece a A, Sí. el 1 no pertenece a B. No. O sea, cuando yo digo el 1 no pertenece a B, ustedes me tienen que decir sí. O sea, Sí. sí que mi afirmación es verdadera, ¿me entienden? O sea, Ok. entonces, creo que me dicen no, entonces, pero yo sé que el 2 pertenece a A, Sí. el 2 no pertenece a B, No. por lo tanto, el 2 no estaría, ¿no es cierto? Porque el 2 pertenece a B, por lo tanto, no cumple esta. El -2 pertenece a A, No. por lo tanto, ¿tiene que estar aquí? No. El 5 pertenece a A, No. el 0 pertenece a A, Tampoco. tampoco. Por lo tanto, A menos B sería solamente el -1 y el 1. ¿Lo captaron? Entonces lo que dice ahí es que X pertenece al universo, pero solamente pertenece a A y no en B. Lo que pasa es que el tal que, aquí viene como lo importante, porque después del tal que viene la condición que tiene que satisfacer. ¿Me entienden? O sea, ¿dónde tomamos los X? En este universo, ya, en este conjunto. Pero ¿qué condición tiene que cumplir? Y esto es lo importante, porque esto es lo que nos indica cómo cuál es, nosotros tenemos que tomar un número y ir chequeando. ¿Cumple la condición? ¿Me entiendes? Y acuérdense que el I es verdadero cuando los dos son verdaderos, ¿cierto? Entonces, tiene que cumplirse esto y esto también. Ahora, de manera más facilita, A menos B, ustedes parten del conjunto A y en el fondo le quitan el pedacito que está en B. Parten del conjunto A y le quitan el pedacito que está en B. ¿Qué les queda en el fondo? Fíjense, parten de A y le quitan lo que está en B. Por lo tanto, ¿qué les quedó? Esto, parten de A y le quitan el pedazo que está en B. ¿Y cuáles elementos están en esta región achurada? Solamente el -1 y el 1. ¿Ya? Pero el conjunto de partidas es A. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿se entendió, no? Ustedes se quedan con lo que le queda al conjunto A, después de haberle quitado los elementos que están en B. ¿Se entendió, no? Ya, como todavía no me pueden decir si se entendió, yo voy a preguntar otra cosa con el mismo conjunto, que sería B menos A.
parten de B y a este conjunto le quitan los que están en este. ¿Qué les quedaría? 3 y El 4. 3 y el 4. Exacto, súper bien. Excelente, estimados. Excelente. ¿Ya? Lo entendieron perfecto. Ahora tengo una pregunta. ¿Qué cosa sería, así como con tono de pregunta, A menos B unión B menos A? Veamos, ¿qué cosa era A menos B? Díctenme. Menos 1 y 1. Menos 1 y 1. A todos les quedó claro, ¿cierto? ¿Qué cosa era en B menos A? El 3 y el 4. 3 y 4. Y por lo tanto, este unión este, ¿qué nos quedaría? Juntamos todos los números nomás, ¿cierto? ¿De acuerdo? Sí, profe. Profe. Y ahora abusando de su confianza, ya que este ejercicio para mí es como súper bueno porque es como muy clarificador, ¿qué sería? A ver, voy a escribir acá como una separación así. ¿Qué cosa sería A menos B intersectado con B menos A? A menos B es el menos 1, 1, intersectado con el 3, 4. ¿Estaría vacío o no, profe? Claro, porque no hay ningún elemento. Acuérdense que esté en común. ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, Sí, profe. Ya. Otra pregunta. Otra pregunta. ¿Qué sería A complemento? Primero, ¿qué es A complemento? Veamos. A complemento, acordémonos que era lo que le falta a A para completar el universo. Y habíamos dicho que era el menos 2, el 0, el 3, el 4 y el 5. Eso es A complemento, ¿cierto? O sea, es lo que está aquí afuera de A. ¿Se acuerdan? Eso es A complemento. ¿Y cuál es el complemento de este conjunto? Lo que le falta a este ¿Vacío? conjunto. No. No. Cuando hablamos del complemento de un conjunto, en el fondo es lo que le falta al conjunto para completar el universo. 2. Sería menos 1 y 1, ¿no? Le falta el menos 1, el Y el 1, 1. nada más. 2. Y el 2. Fíjense, ¿y qué conjunto es este? A. El mismo A. ¿Se fijan? O sea que en el fondo el complemento del complemento de A es A. Bonito, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora vamos a volver al apunte. Nos quedan 10 minutitos todavía de esta clase de conjuntos. Comparto pantalla. Acá. Ya. Y ahora vamos a ver algunas propiedades en general. Ya. Vamos a ir viendo cada una de las propiedades. Si uno tiene A intersectado con B, la intersección de dos conjuntos siempre está contenido o es igual a uno de ellos, a A o a B. La intersección siempre está contenido en A. A siempre está contenido o es igual a A unión B. A intersectado con B siempre está contenido o es igual a B o a A. Y B está contenido o es igual a A unión B, y cada vez que uno tenga, si A unión B es igual a B y A intersectado con B es igual a A, esto se cumple solamente en el caso que A esté contenido en B. Fijémonos en lo siguiente, vamos a hacer una observación en el número 5, vamos a hacer un monito. A ver, los diagramas de Venn, estimados, sirven para que a uno, como quien dice, le caiga la teja, así como si uno se ilumine y descubra que la cosa funciona, pero ojo, no es una demostración. Los diagramas de Venn nos sirven solamente para visualizar la situación. Miren, ¿qué pasa cuando A está contenido dentro de B? Por ejemplo,
Este es el en rojito, bueno, perdón, este es B y este que está dentro es A. ¿Cierto? A contenido en B sería esta condición, ¿no es cierto? Que el conjunto A esté dentro de B, o sea, todos los elementos que están en A la vez están en B. Fíjense, ¿qué cosa sería? Miren acá solo la gráfica, pensando que este es el universo total. ¿Qué cosa sería mirando la gráfica A unión B? Son todos los elementos que están en A o están en B. Pero A unión B, acuérdense que juntábamos todo lo que estaba en A, lo juntábamos con todo lo que estaba en B. ¿Qué nos queda? Aquí es igual A unión B. ¿A B o no? Claro, exacto. Porque tomamos lo que está en A y lo juntamos con lo que está en B. ¿Y qué nos queda? Todo B. Fíjense. Check. ¿Qué cosa es A intersectado con B? A intersectado con B, si uno achura las regiones, sería lo que está en A, intersección lo que está en B. Entonces, rayamos lo que está en B. En la intersección tienen que haber dos líneas. Estas líneas medias tiritonas que me están saliendo, pero ¿en qué región se cruzan estas dos líneas? Porque estamos en la intersección. Sería, ¿dónde se cruzan? Aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué cosa es A inter B? A. Exacto. ¿Se fijan? Y ahí está. ¿De acuerdo? Ya. Esto es apoyándonos en los diagramas de B. Después, este set de propiedades, ustedes la tienen que tener así como tuvieron las propiedades de lógica a mano. Estas también son como quien dice, la regla del juego, digamos, ya, que nos dice lo siguiente, y con esto termino y les doy un pequeño recreo y retomamos con la segunda parte de consultas varias. Conmutatividad. A unión B es lo mismo que B unión A. O sea, sí. Y A inter B es lo mismo que B intersectado con A. La asociatividad, si uno tiene A unión B unión C, fíjense cómo es unión unión, uno puede asociar como más le convenga. ¿Ya? O sea, podríamos juntar estos dos y después el resultado juntarlo con el otro. Y lo mismo en la intersección, si tenemos iguales símbolos adentro y afuera, uno asocia igual que como uno le convenga. Acuérdense que esto es parecido con el I y el O, ¿ya? Y obviamente tienen relación. Distributividad, fíjense, si afuera aparece intersección y adentro unión, o sea, cuando los símbolos son distintos, ustedes hacen como que esto fuese así como una multiplicación, igual que en lógica. Igual que en lógica. O sea, sería A inter B, unión A inter C. Y A unión B intersectado con C es A unión B, se copia el del medio, el que está al medio se copia acá, ¿se fijan? Intersectado con A unión C. Eso se llama la distributividad de la intersección respecto de la unión o de la unión respecto de la intersección. ¿Ok? Ya, y aquí se define el complemento de un conjunto, que nosotros ya ¿se acuerdan lo que vimos? Teníamos el conjunto A, lo que está fuera de A se llama A complemento, una C chiquitita. ¿Ya? ¿Cuál es el complemento? Fíjense acá, hay otras propiedades. Por ejemplo, ¿qué cosa es A unión A? A. ¿Qué cosa es A intersectado con A? A, obvio. ¿Qué cosa es A unión el vacío? Si tenemos un conjunto A y lo unimos con el vacío, nos da el mismo conjunto A. Si tenemos A intersectado con el vacío, no hay ningún elemento que esté en vacío y en A la vez, porque en el vacío no hay nada, por lo tanto esto es vacío. ¿Qué cosa es A unión R? Es R, ojo con esto, que si nosotros estamos diciendo que R es el conjunto de referencia, el R que aparece acá en estas propiedades, el R, el conjunto de referencia, que en el fondo estamos diciendo que es el conjunto universo. Ya, entonces, A unión el universo, ¿qué nos da? El universo, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa es A
intersectado con el universo, el mismo conjunto A. Eso es lo que dice acá. ¿Ya? Entonces, la próxima semana vamos a ver algunas demostraciones de esto. ¿Ya? Entonces nos quedamos acá en pause y después la próxima semana hacemos, nos queda poquito. ¿Ya? Y la próxima semana vamos a ver ejercicios y el pedacito que nos queda. ¿Ok? Listo. Eso sería todo, estimados.